Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Este es el programa Candidatos y hoy tendremos el gusto de entrevistar a Amparo Vallivian. Estamos con Cacho Herrera para formular las preguntas. Amparo, ¿cómo está? ¿Se siente Estoy bien? Muy bien, Amalia, gusto de verte después de tantos años. Buenos días, Cacho, y saludos a toda la audiencia de Cabildeo Digital. Creo que te entrevisté cuando eras directora de la aduana. Qué cargo más tremendo, ¿no? Ser directora de la aduana. Eso fue en el gobierno de Banzer, ¿no? Sí, a ver, te recuerdo un poco. Tú me entrevistaste incluso antes, cuando estabas trabajando con Carlos Mesa en el programa de Cerca, cuando yo era viceministro de Inversión. Heredé, entre otras cosas, la función de continuar la reforma de pensiones que inició Gonzalo Sáenz de Lozada. Y ahí tuvimos varias entrevistas y discrepancias también. Y luego, sí, entré, nunca fui directora de aduana, creo que es importante recalcar, yo he sido presidente de la aduana, y la diferencia más importante es que la aduana se convirtió en esa gestión en una institución autónoma, y el presidente de la institución debía ser elegido por 2/3 de votos de la Cámara de Diputados. Y hasta el día de hoy yo soy la única presidenta de la aduana que ha sido elegido con 2/3 de votos de la Cámara de Diputados. Amparo, en la que se denunció que los puestos aduaneros le daban una cuota a la mujer de Banzer, a doña Yolanda, ¿te acuerdas de eso? ¿Tú estás metida en eso o no? Hay un video que tal vez los archivos históricos lo conserven. Hubo una reunión, una cena invitada por la Cámara Nacional de Industrias en el hotel, el ex Radisson, y la Cámara me invitó y me puso en la misma mesa que estaba el presidente Banzer y doña Yolanda. Entonces yo llegué muy puntual, y cuando entró el presidente Banzer, obviamente todas las cámaras se enfocaron a él y había un séquito que lo seguía, y cuando llegó a la mesa me saludó muy amablemente, yo le extendí la mano a doña Yolanda y me la negó. Entonces yo dije, bueno, me está haciendo un favor, algo debo estar haciendo bien para que me niegue el saludo. Quiere decir que no le mandaba su porcentaje, eso me estás diciendo. No solamente que no le mandaba su porcentaje ni a ella ni a nadie, no había tal cosa, sino que además utilicé las herramientas que la ley me daba para perseguir a varias de las personas que se rumoreaba que estaban con ellas. Yo no tengo evidencia hasta el día de hoy, porque si lo hubiera tenido, mi obligación era llevarla a la justicia. Amparo, vienes de una tradición del ADN, la ADN viene de una tradición dictatorial. No sé cómo te animas a lanzarte a precandidata. Bueno, es que te voy a contar cuáles son mis motivaciones, Amalia. Primero, que yo me considero una persona muy afortunada por todas las cosas que he hecho en mi vida, y creo que muchas de esas cosas se las debo al hecho de ser boliviana. Mi país me ha dado mucho, y a través de mí también a mis hijos, y yo siempre he tenido la intención de devolver al país, de corresponder todo lo que el país ha hecho por mí. Cuando hablo del país no estoy hablando de una entidad abstracta, estoy hablando de sus ciudadanos, porque nada constituye un país más que sus ciudadanos. Segundo, porque en esta época de mi vida todavía ya no tengo las obligaciones que tenía anteriormente como madre, ¿no? De poner a mis hijos en la universidad. Ya mis hijos son grandes, son independientes, son profesionales. Esa obligación creo que ya la he cumplido. Y estoy jubilada, eso es importante, estoy jubilada del Banco Mundial. Quiere decir que tengo mis ingresos propios, vivo sola, y todavía tengo la salud suficiente como para entrar en estas lides. Creo que tengo la formación académica, tengo la experiencia y tengo el deseo de contribuir a mi país, y creo que no hay nada más peligroso para Bolivia
que el MAS gane las elecciones del 2025. Entonces me he hecho el propósito de hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar eso. Cacho. Bueno, Amparo era conocida en las salas de redacción, cuando ella era presidenta de la aduana, como la dama de hierro, porque en Inglaterra, por ejemplo, estaba Margaret Thatcher, y en Bolivia, en la aduana, estaba Amparo Vallivian. Es que la conocíamos los periodistas que cubríamos regularmente las fuentes como la dama de hierro. ¿Cómo te has sentido en este tiempo ya lidiando con varios varones? Porque tú eres la única mujer en los precandidatos. Te hemos visto en las reuniones en Santa Cruz, has estado también en conferencias de prensa. ¿Cómo es lidiar con los varones en la búsqueda de la unidad? Bueno, gracias, Cacho. No es la primera vez que estoy lidiando con los varones. Créeme que durante mi época en la aduana, que realmente fue un trabajo el más difícil que he tenido en mi vida, tenía que lidiar con los dirigentes de los transportistas, tenía que lidiar con los otros ministros del gabinete que me presionaban, con congresistas, la gran mayoría de ellos son varones, o sea que eso es una cosa a la cual estoy acostumbrada, ¿no? No me amedrenta y no tengo por qué sentirme disminuida por estar hablando con un varón. Lo que sí me ha sorprendido, te debo decir, Cacho, es el apoyo de las mujeres. Yo no lo esperaba porque en las épocas que yo estaba en la aduana, todavía las mujeres éramos las peores enemigas de las mujeres y eso ya ha cambiado. Yo me he enterado últimamente de muchas agrupaciones de mujeres, pero no solamente de feministas extremas, ¿no? Sino de mujeres que son empresarias, que son profesionales, que están interesadas en política y estoy recibiendo mucho apoyo de ellas y les quedo muy agradecida. Al presentarte como precandidata, me acuerdo con una especie de artículo de opinión que salió en varios medios digitales y tradicionales. Tú dijiste que ibas a presentar una propuesta concreta, un método concreto para la elección de quien debe representar a las oposiciones, además de varios documentos sobre las temáticas puntuales que hay que resolver en el país. Bueno, ya han pasado algunos meses. ¿Lograste presentar, transmitir este método? ¿Han aceptado este método el resto de los precandidatos? A ver, en el artículo al que te refieres, y te agradezco por eso, no indico un método preciso. Digo que hay que elegir un método para poder elegir un candidato único de la oposición. Y doy como ejemplos el método que se utilizó en Venezuela para elegir una candidata única, que fue un método de primarias. Doy como otro ejemplo el método que se utilizó en México, que también tuvo éxito en elegir una candidata única, que fue el método de encuestas. Yo no estoy muy aferrada a un método en particular, pero sí te puedo decir que en la reunión que sostuvimos el jueves pasado en Santa Cruz, reunión en la cual se firmó el documento que ustedes conocen y que quisiera que hablemos en algún momento, aunque no está incluido en el documento porque no era la ocasión, yo les transmití a todos los presentes una reflexión propia por escrito acerca de los posibles métodos que hay, cuáles son los pros y los contras, etcétera, etcétera. Y les transmití que yo no estaba casada así a 100% con un método. Para mí lo más importante es que se elija el candidato único de la oposición. Eso es la meta final. Sí, después de mucho estudiar y reflexionar, tengo un método preferido, que es encuestas electrónicas con umbral, abiertas y por fuera del TSE. Te quiero decir, Cacho, que en ese documento he presentado hay 32 formas de primarias, solamente considerando 5 variables, abiertas o no abiertas, con umbral o sin umbral, con el TSE o sin el TSE, presenciales o electrónicas, etcétera, ¿no? Entonces, los precandidatos nos tenemos que reunir. Y hay otros que prefieren el método de encuestas, pero el método de encuestas no es las encuestas que estamos recibiendo ahorita todos, ¿no? Hay que hacerlo al estilo mexicano, que es que uno se pone previamente de acuerdo qué empresas encuestadoras, cuántas, cuál va a ser la muestra, cuáles van a ser las preguntas, cuánto tiempo va a ser una sola, van a ser varias, cómo se van a promediar todos esos detalles tenemos que acordarlos antes de ejecutar esto y eso tiene que ser relativamente rápido. ¿Por qué? Porque tenemos que ya tener elegido el candidato único de la oposición. El momento que menos pensamos, el TSE convoque a sus primarias de acuerdo a cómo está la ley en este momento.
si me permite. Entonces pero adelante, adelante Amalia, adelante. Si tenías adelante, Cacho, si tenías para cerrar esta ronda. Entonces son 32 modalidades para eventualmente elegir al candidato o candidata de las oposiciones. ¿Has tenido ya respuestas, reacciones de los otros precandidatos? ¿Coinciden contigo o hay mucha divergencia? 32 opciones de primarias y considerando solo esas 5 variables. Hay muchas más, porque por ejemplo en Estados Unidos la forma que se hacen las primarias es se eligen delegados, no se eligen directamente a la persona. Entonces estoy obviando todas esas cosas que no son propias de la realidad boliviana. Solo con las 5 variables que te estoy diciendo hay matemáticamente 32 opciones, pero además hay el método de encuestas. Todavía no se han pronunciado acerca de cuál método prefieren todos los precandidatos. Agustín Zambrana sí prefiere el método de primarias. No ha dicho exactamente cuál de los métodos, ¿no? Yo supongo que él va a preferir un método de primarias abiertas, pero no sé si prefiere con umbral o sin umbral, si prefiere presenciales o electrónicas, eso todavía no. Y hay otros que ya han declarado, aunque no públicamente, y no los voy a traicionar, que prefieren el método de encuestas. Entonces, tenemos que tener la discusión, y no solamente entre nosotros, sino ojalá también entre otros precandidatos que se puedan sumar a esta idea. Adelante, Amalia, por favor. Amparo, el tema es que lo primero que se necesita, si es que uno quiere un candidato de unidad, es saber si hay voluntad política en los principales candidatos. Hay una infinidad de personalidades conocidas o desconocidas. No quiero ningunearte de ningún modo, Amparo, pero el grueso de la población no te conoce, especialmente los jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que nunca vieron a Carlos Mesa como periodistas. Hay muchos, los que van a votar nacieron con Evo Morales. Entonces, es muy difícil hacerse conocer y más presentar alguna propuesta. Pero lo que te quiero decir es que un grupo de candidatos renovadores, innovadores, pero ilustres desconocidos, no, aunque se junten 30 de esos candidatos, no hacen la unidad. La unidad se trata de ver que las personalidades con más chance acepten tener la posibilidad de retirarse, de dar un paso al costado para que otro, más o menos de su mismo nivel, pueda ser el candidato. Y eso parece muy difícil. Nadie dijo que era fácil, Amalia, obviamente que es muy difícil, y sí, no me siento ofendida cuando me dices que soy una ilustre desconocida. Bueno, menos desconocida que hace 3 meses, por suerte, parece que algo está funcionando bien en las redes sociales. Pero en fin, sí, es cuesta arriba. Ahora, cuando tú dices va a ser imposible si es que no se suman aquellos que tienen realmente un liderazgo histórico, bueno, pero por el otro lado, la población está demandando una cara nueva, ¿no es verdad? La gran mayoría de la población quiere un candidato nuevo. Y aquí estamos los nuevos exponiéndonos, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo el esfuerzo. Nosotros hemos decidido, nosotros los que firmamos el documento, que vamos a invitar a todos los candidatos, a los antiguos, a los nuevos, a los indecisos, a todos los precandidatos. En mi lista hay entre 17 y 20, a veces se suman unos, a veces se bajan otros, etcétera, pero más o menos ese es el número de precandidatos que tenemos, y los vamos a invitar por escrito, no solamente a suscribir el documento, si es que ellos están de acuerdo, sino que aunque no lo suscriban, también los estamos invitando a reunirse con nosotros. No les estamos dando un día y fecha fija porque queremos ser respetuosos de sus propias agendas, pero ojalá nuestra intención es de que la próxima reunión se pueda realizar en 1 o 2 semanas a partir de hoy. Ya veremos quién acepta y quién no acepta, ¿no? Si los que no acepten, bueno, irán ellos y tendrán que explicar a la población por qué no aceptan.
¿Por qué no se quieren bajar? Es que como digo muchas veces, Amalia, yo soy muy futbolera, me encanta el fútbol, entonces hago analogías de fútbol, ¿no? Es como si todos estos precandidatos quieran ir a la final del campeonato, pero no al clasificatorio. No pues, no funciona así. No puedes ir directamente a la final. Viendo tu ejemplo, Amparo, es como si un equipo local de Uyuni desafíe a un partido al River Plate, ¿no? O sea, a mí me dicen varias veces de que estoy... Se puede matar de risa. Que se maten de risa. O sea, no me ofende que se maten de risa. Ya me han dicho públicamente en artículos de opinión que esto es irrealista, que estoy meando fuera del tiesto, perdón por mis palabras y todas esas cosas. Lo que yo digo es lo siguiente, continuando con la analogía futbolera. El año pasado, en septiembre, octubre, hubo un partido entre la selección boliviana y la selección argentina, campeón mundial de fútbol, para clasificar al siguiente mundial. Yo he ido al estadio a apoyar mi selección. ¿Creo que teníamos oportunidad de ganar en la Argentina? No, pero no me voy a reír y voy a decir, ¿para qué vamos a jugar si esta la tenemos perdida? No es esa la actitud. Hay que ir, hay que estar en la cancha y si se pierde, se pierde. La actitud que te critico, Amparo, es, mira, somos 4. Acá somos 4 precandidatos. Y bueno, yo les mando una carta y los cito a una reunión, aunque sea por separado, lo que sea. Y si no vienen, bueno, listo, ustedes van a ser los responsables de la división y nosotros seguimos. Yo creo que apenas está empezando. Yo creo que hay que hacer muchos intentos. Es decir, ningún ultimátum vale en esta fase. Si recién se está empezando, a ver cómo va la cosa, a ver quién es quién, a ver cuántos entran en la arena realmente o cuántos están ahí para buscar un cargo una candidatura de diputado en realidad, ¿no? De tal modo que es esa actitud. Hemos firmado 4. El resto que se sume. No, ¿cómo que se sume? No, eso me parece un grado de pedantería ahí, ¿no? Amalia, yo lamento mucho que se haya visto así, pero no es de ninguna manera un ultimátum. No es de ninguna manera. Nosotros somos respetuosos de todo. Somos 4 ahora. Hasta hace una semana no éramos ni 4, éramos 4 individualidades, o sea que hay que también darle el valor que tenga esto, ¿no ve? No, vamos a invitar y lo único que digo es de que nosotros no podemos decidir por ellos, o sea, pedante sería si nosotros les exigimos que tienen que hacer algo. No, estamos siendo muy respetuosos, los estamos invitando. Les estamos diciendo, si no quieren firmar este documento, entonces díganos, reúnanse con nosotros. Nosotros no podemos tomar decisiones por ellos. Ahora, lo que sucede, Amalia, es que, como dije anteriormente, estamos contra el tiempo. Hay gente que dice, no, están electoralizando muy temprano. No es así. Yo discrepo con eso. Porque mira, ahorita hay una ley sobre las primarias. El Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de cumplir con esa ley. Aunque todos estamos en desacuerdo con esa ley, que es la que se utilizó el 2019, para ratificar, porque la ley dice que hay primarias cerradas dentro de cada partido, que ya ha elegido a su binomio y es simplemente ratificar, es perder el dinero. Pero en fin, la ley está ahí. Y el Tribunal Supremo Electoral, si no hay un cambio de ley, está en la obligación de cumplirlo. Ahora, ¿cuándo va a convocar el Tribunal Supremo Electoral a sus primarias? A las primarias de acuerdo a la ley actual. No lo sabemos, no lo ha dicho. Tenemos que tomar como referencia el calendario del 2019. Convocaron en octubre y las primarias fueron en enero. Si el TSE convoca en octubre, ya para entonces tenemos que haber elegido el candidato único. Hay un tema, es que salió una aclaración de uno de los vocales, Tawichi, del Tribunal Supremo Electoral, que dice que este año no puede, o hace judiciales o hace internas, pero 2 elecciones no tiene posibilidad, o sea, o uno u otro, y me parece que ese uno serán las elecciones judiciales, por lo tanto, las primarias están para el próximo año, te adelanto, ¿no? Lo que te quiero decir, y cierro esta ronda,
es, por ahí ustedes cuatro, que son todos muy importantes, por ahí no tienen la capacidad de convocatoria, Amparo. Tal vez tú que has venido trabajando en esto del candidato de unidad, no sería muy adecuado, porque necesitamos a alguien con capacidad de convocatoria para que tanto Manfred como tú sean invitados por alguien que inevitablemente tengas que aceptar la invitación, por lo menos para charlar, por lo menos para verse las caras, ¿no? Y hacer una comisión que no sea una comisión de partidos, no sea una comisión de 4 precandidatos que por ahí no tienen esa capacidad de convocatoria. Tal vez si antes se lucharía por una comisión independiente con autoridad para convocarlos a todos y ahí ver qué pasa, no sé, se me ocurre. A ver, primero te voy a responder respecto al calendario, ¿ok? Sí, es evidente lo que tú dices de las declaraciones del vocal Tawichi. No solo él, sino otras de las vocales también han declarado que van a presentar un nuevo proyecto de ley. Comunidad Ciudadana ya ha presentado un proyecto de ley. Todo está ahí al aire, está incierto y se cruza con el tema de las elecciones judiciales, que por suerte el Tribunal Constitucional ha dado luz verde ayer para que se siga con el proceso. Es evidente todo lo que tú dices, pero como dice el muy sabio dicho de los gringos, hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Yo, que tengo muy poca experiencia política, me doy cuenta que si al presidente Luis Arce le conviene desarticular cualquier posibilidad de unidad, va a agarrar el teléfono y va a instruir al TSE que llame a las elecciones primarias al día siguiente. O sea que no sabemos, pero tenemos que estar preparados para la peor de las situaciones. Ahora, respecto a tu observación de que no tenemos el peso suficiente, sí, probablemente tienes razón. Y tampoco queremos caer en el error que cometió el precandidato Solís, que hizo esta convocatoria y no tengo. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Yo te quiero responder que yo he dicho públicamente, incluso antes de mi artículo del 26 de febrero, el 21 de febrero, me uní a la conmemoración del 21F en la iglesia de San Miguel y hay un pequeño video donde ya ahí digo, yo exijo a las instituciones civiles a que convoquen a los precandidatos y di el ejemplo a la Asociación de Periodistas, Confederación de Empresarios Privados, CONADE, hay muchas opciones, ¿no? Colegio de Profesionales. Yo ya me he reunido con algunas de ellas y todos me han dicho no queremos hacerlo, ¿ok? Pero sigo con la esperanza. Al CONADE se lo he dicho públicamente en una intervención en la Universidad Mayor de San Andrés y yo sigo tratando de que haya, porque coincido contigo, lo mejor sería que no seamos nosotros mismos los que convoquemos, porque ya hasta por política no vas a aceptar una invitación de tu adversario, ¿no? Lo mejor sería que haya alguna institución de peso, ¿no? Yo todavía tengo esperanzas con algunas de las instituciones que todavía no les he pedido esto. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Profesionales. Yo confieso que no estaba enterada de la existencia, pero es muy potente porque agrupa a todos los colegios de profesionales. Agrupa al colegio de médicos, de contadores, de economistas, etcétera. Entonces es grande y es apolítica. Y creo que lo mejor sería que una institución apolítica convoque a todos los precandidatos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Cacho. Yo coincido con ambas, porque las anteriores oportunidades en que se ejercitó la posibilidad de la unidad, si una de las claves falló estrepitosamente, fue un fracaso total, fue el no tener un nivel de articulación por fuera de quienes estaban interesados en candidatear. Al final se llegó a una cosa media chistosa, que fue que los propios partidos y sus candidatos eran como una especie de juez y parte, ¿no? O sea, tenían a sus propios negociadores de los partidos haciendo el lobby, las conversaciones y todo lo que corresponde en este momento. Vi en la reunión, sobre todo de Santa Cruz, Amparo, a personajes como Germán Gutiérrez Gantier, a Leopoldo López, Polilla López, político muy experimentado de Tarija. Vi también a Wilman Cardoso, que fue diputado del Chaco boliviano en las anteriores gestiones. Ellos de alguna manera están haciendo esta labor de
articulación? ¿Cuál es su rol en este momento? Mira, te confieso, Cacho, que yo no los conocía muy bien antes de estas reuniones. Yo no los invité, pero tampoco me voy a rehusar a conversar con todos aquellos que tengan las ideas principales afines. No es que coincidamos en todo, pero si hay unas ideas principales, en torno a eso tenemos que unirnos. Entonces, no te puedo responder, no sé exactamente cuál va a ser el rol de ellos. Sí te puedo decir que luego de la reunión del jueves pasado, el día viernes, acordamos enviarles las invitaciones a todos los precandidatos, porque aunque los tres estamos de acuerdo es que sería mejor que hubiera otra institución, tampoco podemos no invitarlos, ¿no es cierto? Porque sería discriminatorio. Y acordamos también que se realizarían otras conferencias de prensa. En La Paz la hemos tenido, ya hemos cumplido con ese compromiso el día miércoles, y también el señor Gutiérrez se comprometió a hacerlo en Sucre, Leopoldo López y Wilmer Candoso en Tarija. Entonces esperemos que así lo hagan. Ese es un rol que yo conozco, no sé más allá de eso cuál sería el rol. Pero si me permites, Cacho, quiero referirme a algo que dijiste que me parece sumamente importante, eso, cuando dijiste de ser juez y parte. A ver, hay una diferencia fundamental entre lo que estamos proponiendo ahora y todos los intentos anteriores de unidad. ¿Qué es lo que sucede? La población boliviana viene reclamando desde hace mucho tiempo la unidad, con más énfasis ahora, pero hace mucho tiempo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo esas personas a dar un paso al costado? ¿Por qué no piensan más en el país que en ellos mismos y con desprendimiento se hagan a un costado? Eso quiere decir que entre 17 o 20 personas nos vamos a reunir en torno a una mesa dentro de 4 paredes y entre nosotros nos vamos a sacar los ojos para tratar de decidir quién de nosotros va. No, primero que es irrealista, eso nunca va a suceder. Y segundo, que si por un milagro del Señor sucediera, es antidemocrático. No puede ser que 17, 20 personas estén decidiendo por la población. En esta ocasión, lo que nosotros queremos es que sea la población, el votante de oposición, el que elija al candidato de oposición. Si no me elige a mí, tengo que respetar eso, me he comprometido, he firmado a respetar el resultado. Y además de haber firmado eso, he declarado, y vuelvo a hacerlo, que no solamente que voy a respetar el resultado y retirarme, sino que voy a ayudar al candidato de oposición. Porque sería muy fácil para mí respetar el resultado, hacerme a un lado, irme 6 meses de vacaciones a los Yungas. Sería facilísimo. No, yo he comprometido mi apoyo al candidato único de oposición y lo he comprometido gratis. No voy a negociarle senadores, diputados, ministros, no, gratis, lo voy a apoyar, lo digo, para que me lo cobren después. Es bien importante esta actitud que estás planteando, Amparo, porque, digamos, la tradición política en Bolivia es más bien contraria, ¿no? Hacen estas cosas, como dijo Amalia en su intervención, para luego quedar con posibilidades de ser senador, senadora, diputado, diputada, ministro, algo les va a caer, ¿no? Entonces, esta tu actitud que estás mostrando es tremendamente distinta y sobre esa base, ¿has encontrado actitudes similares con las personas que has hablado? Porque una cualidad tuya, quizás a diferencia de los otros precandidatos, es que me imagino que con Tuto Quiroga compartes, has compartido en el gabinete de Banzer cuando Tuto era vicepresidente, con Samuel Doria Medina, tengo entendido que también tiene una buena relación con los otros liderazgos que dicen tradicionales. Entonces, hay estas posibilidades de que, por ejemplo, tú puedas hacer una suerte de bisagra entre los precandidatos emergentes y los partidos considerados tradicionales para que luego se pueda conformar esta otra instancia de articulación. Yo estaría totalmente dispuesta a jugar ese rol. Ya vamos a ver cómo se maneja la dinámica política. Sí te puedo confirmar de que yo tengo buena relación y me reúno, no te voy a decir con excesiva frecuencia, pero me reciben las llamadas, me reciben en sus oficinas, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, o sea, no tengo ningún problema en eso. Respecto a si los otros candidatos tienen la misma actitud, bueno, una cosa ya es concreta y verificable, es que por lo menos los 4 que hemos firmado el documento nos hemos comprometido a respetar el resultado. Las otras cosas que yo he dicho, que voy a apoyar al candidato único de la oposición y no voy a negociar cargos, ni para mí ni para ninguno de mis seguidores, eso todavía no lo han dicho los demás. No quiere decir que no tengan esas mismas intenciones. Tal vez están guardándose para el futuro, no sé, no lo sé. Yo solamente respondo por lo que yo soy responsable.
Perfecto. Adelante. Junto con esta Amparo, de buscar un candidato único, de algún modo, está la otra corriente de aquellas personalidades que sienten que tienen más chance de plantear una candidatura y de aparecer ante la opinión pública, ante el electorado de la oposición, como el candidato, como la persona que va a concentrar la votación, como lo que fue Carlos Mesa en las 2 elecciones anteriores, ¿no? Y esa aspiración la tiene Tuto Quiroga, la tiene Manfred Reyes Villa, y bueno, cuando el alcalde de Santa Cruz obtuvo la personería de la UCS, dijo que también él se lanzaba y que él iba a ser el próximo presidente de Bolivia. En fin, por lo menos hay 3 políticos importantes, interesantes, que manifiestan su intención de ir solos y de pelearla en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los mitines, donde fuera, mostrarse ellos como el candidato y que la unidad gire en torno a ellos, en otras palabras, ¿no? Carlos Mesa está expectante frente a esta situación, ¿no? Él dijo, quiere la unidad, pero ¿y en torno a quién? Esa es la pregunta. Y ahí hace una pausa, ¿verdad? Esa es la situación. ¿Cómo conciliar las 2 posiciones? Mira, tengo que repetir lo que dije anteriormente, Amalia. Esa posición es quiero ir a la final sin pasar por el preclasificatorio. Sí, sí. Entonces, no es respetuosa de los deseos del pueblo y no tiene la humildad de someterse a lo que el pueblo escoja. Entonces, no me parece muy democrática esa posición, pero están en su derecho y nadie se los puede coartar. Lo único que te digo es que lo que yo voy a hacer, porque ya lo he prometido, si no se logra tener un candidato único de la oposición, yo me retiro de la carrera, porque sería totalmente incoherente abogar por la unidad y después presentarse a la final a dividir más el voto, a fragmentar más el voto. Eso no tiene coherencia, no tiene lógica, no es honesto. Entonces, si no hay candidato único de la oposición, yo me voy. Lo está diciendo candidatos. Esta es una afirmación bien importante que hace Amparo Vallivian, porque hay siempre esta posibilidad de que las cosas fracasen, de que por más intentos de buena voluntad que se hagan, la cosa no llegue a su objetivo, más bien los intereses individuales se impongan y entonces puede haber un nuevo fracaso. Lo está diciendo en candidatos Amparo Vallivian, de que si esto no va, entonces ella tampoco insistirá en este tema y se retirará. Yo quisiera cambiar por un instante un poquito el curso de la entrevista Amparo, y es el tema económico el que nos ha estado preocupando a Amalia y a mí, y hemos estado haciendo unas entrevistas con expertos en economía. Yo me acuerdo, Amparo, de una entrevista que tú diste hace 2 años más o menos al portal público.bo a Óscar Ortiz. Ya en esa época tú hablaste de que se estaban utilizando de manera irresponsable los derechos especiales de giro, los famosos DEX, y anticipaste una especie de devaluación que era necesaria hacerla, pero que tú decías, el gobierno no sé cómo la va a hacer, porque es una cosa necesaria, pero no sé cómo se inventará. Bueno, han pasado 2 años y hay la devaluación a través de este mercado paralelo que ha abierto el gobierno. ¿Cómo ves ahora que ha ocurrido todo esto? ¿Cuál es el futuro económico que le espera a los bolivianos? Muchas gracias por la pregunta, Cachito, y muchas gracias por recordar que esto es algo que yo ya anticipé hace más de 2 años. Y no creo que haya hablado acerca de los DEG específicamente, que son una parte pequeñita de las reservas, sino de las reservas en general. Y ya se venía a venir. O sea, desde hace 10 años ya se venía a venir esto. Entonces, tampoco es que yo sea pues una maga, tenga una bola de cristal, ni que tenga una predicciones de lo del futuro, es que era racional y ya se está viendo.
Y no hay una forma de salir de esto si es que el gobierno no reconoce de una vez por todas de que no se puede tener un tipo de cambio fijo cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de dólares. Porque aquí lo que está sucediendo, para que la gente entienda bien en términos no técnicos, es que hay un bien que se llama dólar. Este dólar tiene más demanda que oferta. Cuando cualquier producto, se llame pan, se llame auto, se llame lo que sea, hay más demanda que oferta, el precio sube. Es así. ¿Qué hay que hacer para cambiarlo? Hay que subir la oferta. ¿Cómo se sube la oferta de dólares? Eliminar todas las restricciones a la exportación. Que se han comprometido a hacerlo en el acuerdo firmado con los empresarios hace un par de meses y no lo han hecho, ¿no? Es incentivando la inversión extranjera, que no lo van a hacer por razones ideológicas, ya lo sabemos, ¿no? Y es negociando con los organismos multilaterales créditos de libre disponibilidad, no créditos de inversión, que son los que están en el Congreso peleándose ahorita, sino de libre disponibilidad, que son muy distintos a los créditos de inversión. Esas son las formas de incrementar la oferta de divisas. Y yo pienso que además hay que flexibilizar el tipo de cambio. No tiene ningún sentido tener un tipo de cambio fijo. Como a veces digo en mis presentaciones, a ver, ¿ustedes saben cuál es el tipo de cambio oficial entre el euro y el yen? ¿O el tipo de cambio oficial entre el yuan chino y la libra esterlina? No lo saben porque no existe. No existe. Porque aunque sean socialistas, capitalistas, lo que sea, los gobiernos se dan cuenta de que no, el tipo de cambio cambia todos los días y no pueden hacer nada para detenerlo. Entonces, yo digo, sinceraremos las cosas de una vez por todas, seamos honestos con la gente. Esto que se viene, el Banco Central, echándole la culpa cada semana se encuentra un nuevo culpable, que los analistas, que los exportadores, que estos, que los otros, de aquí y allá, ¿no? Tapándose los ojos y diciendo, no, esto se va a arreglar en junio. A ver, quiero ver, apuesto al que quiera que esto no se va a arreglar en junio. Amparo, estás pidiendo una devaluación y supongo que en relación al precio de la gasolina pedirás el levantamiento de la subvención. No es que estoy pidiendo una subvención, Amalia, ya hay una devaluación, Ya hay. O sea, no es que esté pidiendo yo. Es la realidad del mercado. El mercado nos ha dicho que hoy día no puedes comprar un dólar a 6.96. No puedes. Punto final. Realmente no se ha producido. No, eso es lo que... Claro, o sea, es que no hay reservas. Las reservas en divisas alcanzan para una semana de importaciones de Bolivia. Y las reservas de oro, que de acuerdo a ley deberían ser un mínimo de 22 toneladas certificadas, ha hecho una trampita el Banco Central de Bolivia. Ha vendido algunas de esas 22 toneladas certificadas y ha comprado oro en el mercado local, pero no certificado, que no cuentan contra las reservas. Pero como son detalles técnicos, la gente no se fija, ¿no? Y van a seguir tratando de hacer ese tipo de trampitas para ocultar la realidad. La realidad es que ya hay una devaluación, no lo he decidido yo. Ahora, respecto a la subvención a los hidrocarburos, tienes toda la razón. Ya lo he dicho y lo repito. Voy a eliminar la subvención a los hidrocarburos. Yo sé que es una medida políticamente incorrecta. Lo sé. Pero le quiero decir a las gentes que nos escuchan que si hay un candidato que les dice algo diferente, les está mintiendo. Porque no es posible mantener el subsidio a los hidrocarburos. Ahora, ¿qué es lo que yo ya he dicho? Lo pueden ver, por ejemplo, en mi entrevista con Carlos Valverde. Al diésel, inmediatamente. Y sin ninguna medida compensatoria. ¿Por qué? Porque el mayor utilizador de diésel es el agro cruceño y ellos ya han pedido que se les permita importar directamente diésel. O sea, implícitamente están renunciando al subsidio, ¿no ve? ¿Okay? La gasolina es un poco distinto, porque la gasolina incide en el precio del transporte público urbano de la gente más humilde. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es compensar eso por un periodo no más de un año con un subsidio a la demanda, no la oferta, sino compensar con un subsidio a la demanda por el incremento del precio del transporte temporalmente. Esa es mi propuesta.
un bono con algo así, dices. Sí, sí, un bono. Va a haber que hacer los cálculos de cuántos viajes al día, cuánto es el incremento del precio, cuánto incide en las cuentas fiscales, etcétera, pero creo que se entiende la idea. Cacho. Muchos analistas piensan que en este momento la manera de resolver esta contingencia económica, que es muy preocupante, por ejemplo, puede ser el que podamos acceder a créditos, tú llamas de libre disponibilidad, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. ¿Tú coincides con esa posibilidad en este momento para salir de este hoyo negro en el que estamos? Totalmente. No, coincido, lo vengo abogando desde hace tiempo. Bueno, con el fondo yo no creo que este gobierno quiera tener un acuerdo por razones ideológicas. Y pese a que Fernández en la Argentina sí tenía acuerdo con el fondo, igual no se le mueve un pelo al presidente Ansel, no lo va a hacer, por razones puramente ideológicas. Con el Banco Mundial sí tiene mejores relaciones, con el BID, con la CAF, y tienen algunos créditos de libre disponibilidad. Por ejemplo, de los 8 que estaban trancados en el Congreso, uno de ellos era un crédito de libre disponibilidad, que era con el gobierno del Japón, ¿no? Los otros 7 son créditos de inversión. ¿Y cuál es la diferencia? Creo que es importante que la gente lo sepa. Cuando uno contrata un crédito de inversión, voy a dar un ejemplo. Vamos a construir esta carretera, que va del punto A al punto B, ¿ok? El organismo multilateral le presta $100 millones para construir esta carretera. Bueno, se aprueba en la asamblea, etcétera, etcétera. Hay que licitar quién va a construir esta carretera, ¿no? Se hacen tramos, pero no compliquemos la cosa. Digamos que es una sola empresa que se licita. Tiene que ser licitación internacional. Así lo mandan las normas del financiador. Entonces se licita internacionalmente y generalmente ganan las que tienen más espalda financiera y más experiencia, que son empresas fuera de Bolivia, asociadas en pequeña proporción con empresas bolivianas. Entonces, cuando vienen los dólares, no vienen pues los 100 millones de golpe, sino a medida que se avanza, le van desembolsando. ¿Y a quién le desembolsan? ¿Al gobierno? No, a la empresa, que puede ser brasilera, puede ser peruana, puede ser china, lo que sea, ¿no ves? La diferencia en un crédito de libre disponibilidad es que hemos acordado que le vamos a dar 100 millones de dólares al Tesoro General de Bolivia. Y cuando se aprueba el crédito, chacachán, 100 millones de dólares. Entonces, esos son 100 millones de dólares que el gobierno puede asignar a los bancos, a los importadores, a los farmacéuticos, etcétera, etcétera. Este otro dinero viene de a poquito y solamente sirve para esto. No sirve para medicamentos, para comida, ni nada de eso. Amparo, quisiera volver al tema político para consultarte lo que de los riesgos que se corren en este periodo. En Venezuela han aprobado hace un par de días una ley en contra de las organizaciones fascistas. Entonces el gobierno va a determinar qué organizaciones son fascistas y si son fascistas las van a proscribir, van a detener a sus dirigentes, etc. Y mira que hay elecciones el próximo 28 de julio, si no me equivoco, ¿no? Como nosotros, nuestro destino político a través del MAS está atado a Venezuela, la pregunta en general es, ¿estamos peleando por el candidato de unidad? En fin, todos están ya alistando su trajecito de candidato, cuando pareciera que la elección del 25 todavía es una interrogante. Sí, es una interrogante. O sea, no sabe ni siquiera el presidente Arce ni Oscar Hasselteufel qué es lo que va a pasar. No sabe nadie, absolutamente. Está en riesgo. Alguna gente piensa que el presidente Arce quiere acortar su mandato porque ya está hasta aquí con todos los problemas económicos que él mismo ha creado, ¿no? No lo sé. Ahora, la primera parte de tu pregunta, Amalia, era acerca de los riesgos de cárcel, de esto, del otro. O sea, no creas que yo no he pensado en eso. Claro que lo he pensado, lo he considerado. Si está Janine Áñez injustamente encarcelada, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, al dirigente cocalero Apaza lo han liberado después de que él ha aceptado disculparse de algo que no hizo, porque esa también es una de las técnicas, ¿no? El señor Amaya muerto en la cárcel por valiente patriota, ¿no? Entonces, yo estoy consciente de los riesgos. Los he tenido también como presidente de la aduana. Mis hijos iban al colegio con guardaespaldas. O sea, amenazas tengo, pero no nos podemos
dejar asustar con esas cosas. Tenemos que ser valientes, y si lo peor sucede, bueno, pues sucedió. Yo no puedo evitarlo eso, Amalia, no está bajo mi control, solamente yo puedo estar consciente de los riesgos y decidir si los asumo o no los asumo. Pero más que un como paro, hay un riesgo para el país. Y me parece que no hay la suficiente denuncia de el significado que va a tener la próxima elección si es que se realiza, porque también está la posibilidad de la prórroga presidencial. Mira, yo te quiero decir de que en gran medida eso es cierto, pero no totalmente. Más bien hay mucha gente que está muy angustiada, ¿no? Durante la intervención en homenaje al 21 de febrero, a la cual hice alusión hace unos minutos, yo dije una cosa muy fuerte, muy fuerte. Dije, solo se gana con candidato único de la oposición. Y quien no acepte eso, esa realidad, es un masista enclosetado. Le está haciendo el favor al MAS. El 2020 solo habían 2 candidatos, Amalia, y aún así nos ha ganado el MAS, con 45% del voto. ¿Por qué? Porque se dividieron entre esos 2, ¿no ve? Ahora, cuando yo digo candidato único de la oposición, y eso quiero aclararlo para que después no me digan que no estoy cumpliendo con mi palabra, yo estoy consciente de que no se va a lograr que el 100% de los 17 o 20 precandidatos estemos de acuerdo. Siempre habrá algún loco o alguna persona que por otros intereses no quiera presentarse a la candidatura única. Cuando me refiero a candidato único, lo he dicho ya, lo repito, que se reúnan candidatos o precandidatos que representen el 85% de la oposición, yo ya me doy por bien servida con eso. Me parece suficiente. ¿Y por qué? Porque mire, el 2020, el MAS ha ganado con 45%, ¿no? Si las cosas hoy fueran como en el 2020, con solo 5% más, ya gana un candidato único de oposición. Y gana en primera vuelta, ¿ok? Ahora, no me parece muy difícil robarle 5% al MAS, dada la situación económica actual, y menos aún con la que se viene. Ahora, si no hay un candidato único, sino un candidato que represente al 85% del 55%, va a haber que tener un poco más de 5%, va a haber que robarle al MAS 10 a 15%. Y no me parece difícil. Y no importa que se unan o no se unan. No me parece que es imposible. Cacho, cerrando. Volviendo al tema político, Amparo, ya habiendo transitado todo este periodo de conocerse, de saber qué piensan los otros precandidatos, de estos contactos con los liderazgos de los partidos, conocer también sus percepciones, cómo están pensando que puede armarse la cosa. Finalmente, después de todos estos acercamientos, ¿tú crees que hay una especie de panorama favorable a que se prepare esta plataforma de una candidatura única, o tú la ves difícil y hay que seguir bregando, hay que buscar otro tipo de mecanismos? ¿Cómo ves en este momento el panorama? Mira, no, difícil es ciertamente que es difícil. Hay muchos candidatos que ni siquiera ellos están decididos a correr. Yo les creo cuando me dicen, algunos de ellos que me dicen, todavía no he tomado una decisión, y está bien, es válido, ¿no? Ahora, te quiero decir... ¿De quiénes estamos hablando? Yo, o sea, por ejemplo, los que no se han declarado, pues, Cacho. Carlos Mesa no se ha declarado, Tuto no se ha declarado, Samuel no se ha declarado, ¿no? Y hay otros que están, obviamente, haciendo campaña, pero tampoco se han declarado, como Rodrigo Paz, por ejemplo, ¿no ve? Son menos los que nos hemos declarado, como Vicente Cuellar, Agustín Zambrana, Carlos Ver, yo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los demás? A ver, algunos todavía no se han decidido si van a ir o no. Otros no quieren ir directamente a la final. Eso lo ha dicho Manfred Reyes Villa claramente. Él quiere ir directamente a la final, ¿no? Dentro de los otros que aún no se han declarado, mi percepción es de que hay por lo menos uno, y no voy a dar el nombre, que está apostando a la segunda vuelta. O sea, está diciendo, Amparo, las primarias o encuestas y el candidato único no es la única forma de ganarle al MAS, también se le puede ganar en segunda vuelta. En términos lógicos, eso es cierto, pero a mi manera de ver, eso es sumamente peligroso.
Así es. Tengo suficiente tiempo, quisiera decirles por qué lo veo peligroso. Primer motivo, porque imagínense ustedes un escenario donde Luis Arce y Evo Morales vayan separados, con 2 siglas de parados. Se puede producir un escenario en el cual uno de ellos salga primero y el otro segundo, y vamos a ir a segunda vuelta a elegir entre Luis Arce y Evo Morales. Por favor, yo no quiero llegar a esa situación, sería lo peor que nos podría pasar. Segundo motivo por el cual me parece muy peligroso, supongamos que el escenario es distinto, que gane uno del MAS, cualquiera de ellos, y después salga segundo uno de la oposición, cualquiera de ellos. Se va a segunda vuelta y seguramente el de la oposición va a ganar. ¿Cómo sucedió? Iba a suceder en 2019, si es que no se anulaban las elecciones, Carlos Mesa hubiera sido presidente. Clarísimo, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que sucede? Llegas a Palacio, muy feliz por tu victoria, el pueblo todo aplaude, pero el Congreso está totalmente dividido, porque a la primera vuelta fueron 6, 8 o 10, y gobernar con eso. Y sabemos que las medidas que hay que tomar no son fáciles. Eliminar el subsidio a los hidrocarburos, hacer que el tipo de cambio sea flexible, reducir el gasto público, son medidas muy dolorosas, muy fuertes, y va a ser muy difícil tomarlas con un Congreso dividido. Entonces, yo quisiera que el candidato único, si es que tiene éxito en llegar a la presidencia, pueda tener un mínimo de gobernabilidad. Y me parece que la segunda vuelta conspira en contra de eso. Amparo, pero además también está el riesgo de que no hayan 2 candidatos del MAS, sino uno solo. Y ahí la cosa se vuelve más cuesta arriba todavía. Ese escenario también es posible, Amalia, y ese escenario tiene un lado positivo y otro lado negativo. El lado positivo es el siguiente: si hay un solo candidato del MAS, entonces, a menos que le saque 10% al segundo, ¿ok? Si la diferencia es menos del 10%, quiere decir que va a haber un candidato de oposición en la segunda vuelta. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que al unirse es más probable que tengan más de 10% de diferencia. Ahí está. Interesante. Creo que llegamos al final, salvo que Cacho tenga alguna pregunta de fin de entrevista. No, Amalia, la verdad que ha quedado redonda todas las temáticas que hemos tratado, así que Amparo, te agradecemos, te vamos a comprometer para nuevas conversaciones, porque esto tiende a proseguir, a ver cómo se van apareciendo nuevos escenarios en esta búsqueda de la unidad en la que te vemos tremendamente comprometida. Así que muchísimas gracias por tu participación. Un abrazo, Amparo, y nos vemos hasta la próxima. Cachito, Amalia, la agradecida soy yo. Si me permiten, a quien quiera saber mis propuestas concretas, www.amparoparabolivia.org. Gracias. Publicidad se permite también en el programa, no hay ningún problema. Hasta la próxima, un cariño. Hasta la próxima, saludos. Chao. Gracias. Bueno, una entrevista que me encantó, de ida y vuelta. Veo a una mujer comprometida, clara y con mucha fuerza, es de verdad una precandidata y me encanta que es una precandidatura en pos, no de una diputación, sino de verdad para la propagandización de la necesidad del candidato único. Me gustó mucho. Qué bien, Amalia, porque la verdad es además una especie como que de garantía, si vale el término, no sé si está bien utilizada la palabra, pero de que se va a considerar con seriedad el método que finalmente salga eventualmente, si es que es así, de estas posibilidades que están trabajando algunos precandidatos opositores y algunos partidos opositores. Entonces, ojalá la cosa marche bien. Ella parece ser que está muy interesada en esa parte de que se elija bien el método y que después todos se sometan al mismo democráticamente, ¿no? Eso me imagino también le va a preocupar al MAS, porque el MAS, si ve que la oposición está realmente, seriamente buscando un mecanismo, quizás también cambie sus planes. Aquí el gran problema son los candidatos que aparentemente están a la cabeza o que tienen más simpatía o intención de voto y que justamente por eso no le caminan al proyecto de candidato único.
Y ese es el gran obstáculo, Cacho. Pero caminando se hace el camino y hay que esperar, no podemos adelantarnos a nada. Creo que esta entrevista aporta y me ha gustado mucho. Qué bien, Amalia, porque la verdad que además viniendo de una mujer con el talante de Amparo Vallivian, resulta también muy, muy creíble. Así que yo también quedo muy contento con la entrevista y vamos a seguir buscando otros pareceres, otros candidatos, otros actores políticos, porque esto no termina acá, Amalia. Así será. Hasta la próxima semana. Entonces, Cacho, muchas gracias a todos ustedes y hasta entonces. Hasta pronto.